Misa. Vale, sí, es un. No es que tenía dudas si era un jazz bass o un precision, es un jazz bass. Vale. Pues. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues viene al canal de nuevo Bandmate, gracias a Alexi que patrocina la reacción. Es la canción Dice. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues pertenece al álbum World Domination de 2022. Em, bueno, dice que combina una estética así con un pulso metálico afilado. No sé qué quiere decir con eso. Grabado con planos dinámicos, iluminación fría y bueno, precisión instrumental que ha hecho de la banda una de las más potentes del rock japonés contemporáneo, coincido. Así que bueno, vamos allá y ahora iremos comentando y analizando. Ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Em, bueno, Madre pues mía. siempre que empiezo una canción ahí con metiendo misa tal caña con el bajo, a mí ya me tienen ganado desde el segundo uno. Tú fíjate que me he Sinceramente, puesto el sombrero y ha salido volando al y segundo. no te ha dado tiempo, la verdad, ¿sabes? Bueno, Madre mía, ¿eh? pues Vaya dos últimos vídeos que estamos viendo, ¿eh? sí, 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 totalmente. Así que yo creo que antes de empezar siquiera con la música, porque he visto cosas raras con una muñeca y tal, tengo que ver. Sí, sí, la muñeca da mucho mal rollo, ¿eh? Sí, sí, bueno, hay que hablar de la letra, ¿no? Entonces, habla de aprovechar el momento y asumir el riesgo frente a la inercia de la rutina. Así que nada, por un lado dice, no hay marcha atrás, no puedes volver atrás, ni la sociedad, ni tu valor, ni el tiempo te esperan. Luego habla de la frialdad de la realidad, dice, gritaste pidiendo espera, pero nadie te la concede. Esta fría indiferencia es la triste realidad. Luego dice, bueno, habla del mismo cuento viejo, viejo cuento. Ya lo hemos visto mil veces, dicen. La gente siempre piensa con su pequeña mente. Así que bueno, sí, estoy Estoy bastante de de acuerdo. acuerdo, yo Sí, sí, también. sí, sí, sí. Esto habla de la pasividad colectiva. Y la gente que es un rebaño, en verdad. Atrévete y vive, ¿no? Em, así que se toma la iniciativa y personaliza tu destino. Luego dice lágrimas que se convierten en arcoíris. Dice, aún las lágrimas pueden transformarte en arcoíris. Escucha tu voz interior. Cambiará tu día. Sí, tu día más común se referirá a la rutina. Mentalidad. A ver, ¿cómo es esto? Haz lo que quieras, dice la multitud, y está bien disfrutar, pero no te quedes atrás de la ola.
Esto es mentalidad de surfer casi. Sí. Eh, Disfruta, pero mantente en movimiento. Y por último, decisión y renacimiento. Un instante de dolor, 10 de placer. Busca tu motivo, alza la vista. Avanzar o retroceder depende solo de ti. Los dados ya están echados. Así que nada, hay que aprovechar la partida que ya ha comenzado y no sabemos cuándo acaba. Pues Uno de dolor, 10 de placer. Alguna habrá que le guste 10 de dolor y uno de placer. bueno, aquí cada uno con su tema. Aquí no vamos a entrar en Cada uno con sus gustos. gustos y cada uno con su oscuridad. Em, ¿Sabes lo que me ha gustado de inicio del vídeo? De que es un vídeo musical y sin embargo me muestran la misma intensidad que dan en un concierto. Sí. Pero esto es que es muy habitual en Japón. Lo dan Tú todo. ves un vídeo de cualquier banda y luego los ves en directo y normalmente lo hacen igual o mejor. Sí, Pocos hay que no lleguen a la altura en directo, pero ya hemos hablado de alguna banda de por aquí de España que es lamentable. sí, Pero la verdad que allí normalmente tú ves un vídeo y luego ves la misma canción en directo sí, que echo de menos ya hacer alguna reacción de esas. Y, y la verdad es que normalmente suelen hacerlo hasta mejor sí, en directo, que es complicado ya. totalmente, Siempre te totalmente. pueden pasar muchas cosas, que tenga problemas técnicos o no Claro. sé, miles de cosas pueden pasar. Pero normalmente lo suelen hacer mejor. Sí, 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 aportan ese extra de energía. Es que para mí es muy importante la conexión con el público que tiene Bandmate y es una banda que se crece en el directo. Y mira que ya de por sí son buenas, pero les motiva, les motiva. Además, Sí, además Asami se mete ¿quién? al público en el bolsillo. Saiki. Saiki, Asami. Bueno, Saiki, Asami también. sí, sí. Saiki, sí, Saiki. Y se suele meter al público rápido en el bolsillo. Así que totalmente. Y me gustan las miradas que se van trasladando unas a otras, la complicidad, cómo se pican cuando hay em, algún solo y tal, ¿no? Y se van diciendo cosas, o cuando se ponen una frente a la otra y se pican, se pican, se van sí, diciendo. Yo no sé si para motivarse o para desconcentrar a la otra en plan broma, pero es muy sano, porque hay mucha química entre ellas y se nota. Bueno, venga, vamos a continuar y ya vamos después desgranando un poquito instrumento por instrumento. Nobody 夢でも何かに繋がって
Bien, vamos por partes. Espera, espera. ¿Qué te ocurre? Ahí, respirando. Venga, necesita aire, David. Madre mía, ¿cómo han terminado? Te has quedado sin respiración. Eso es bueno, eso es bueno. Bien, bueno, Saiki, como tú decías, ¿no? Es decir, aparte de los directos, ¿no? Esa conexión que tiene con el público, como es una frontwoman em, impresionante. Aquí tiene una voz muy clara, muy proyectada. em, Ahí se va deslizando entre los versos y el estribillo. No pierde definición en ningún momento. Em, Creo que va enfatizando según qué frases, es decir, va actuando, hemos visto el contexto, ¿no? De la letra anteriormente. Sí, Y el estribillo tiene así un rollito punk que me gusta también. Eh, de hecho, bueno, ahora hablamos de la guitarra, ¿no? Pero los riffs de guitarra me recuerda en esta canción, a la época de cuando saca el primer disco en solitario Slash, de Slash Snake Pit. No sé si te acuerdas de ese proyecto. Que eh, por ahí estaba, creo que el cantante de los Stone Temple Pilots. sí. Pues a esa época me recuerda. Está muy bien. Genial. Mm, Alta ganancia. Los medios están muy realzados para destacar los arpegios y el solo. Me ha encantado, me ha encantado. Un colchón rítmico potente. Y nada, Karami, pues legatos rápidos, vibratos amplios, remarcando ese. Bueno, tiene un delay, ¿no? Que le da cuerpo, pero sin emborronar. La mezcla está muy bien. Y bueno, y Miku con su rítmica, que es muy. Bueno, Miku ya hace tiempo que es muy, muy, muy solvente como guitarrista. Muy buena, sí. Me gusta porque tiene una distorsión seca, más seca que Kanami. También realzando los agudos. Yo creo que es para distinguir una guitarra de otra, ¿sabes? Y que no se solapen. Y está guay porque además dobla las líneas de Kanami en las estrofas y refuerza después con acordes abiertos. Así que nada, muy compacto todo el tema de las guitarras. Y le hacen muy bien los coros a Saiki. Claro, eso es una fortuna que tiene Van Made, ¿no? Que realmente tiene dos cantantes. Sí, No es una ya cantante y una que la además que hace ya la hemos visto cantando a ella, así en que... solitario. Sí, sí, correcto. Y canta muy bien. Sí, sí. Pues si se junta haciéndole los coros a Saiki, pues arde Troya. Ya ves, quiero recuperar aquí el bajo de Misa. Vale, sí, No es que tenía dudas si era un jazz bass o un precision, es un jazz bass. Vale. Pues tiene una compresión suave, el bajo de Misa, muy redondo en cuanto a cuerpo, definido también. El sonido en los medios y los altos, ese solo ha sido magnífico. Sí. Bueno, tanto el principio como la otra oportunidad que ha tenido para destacar, pero es casi otra guitarra solista, pero en bajo, pero a la vez te da todo lo que te da un bajista, ¿no? Entonces Misa es impresionante. ¿Y qué slap tiene? Sí, bueno, que no tiene, no tiene puntos débiles aparentes a la hora de tocar. Además, tiene, tiene ese carácter magnético, ¿no? Sobre todo los directos. Tiene Los muchísima personalidad. directos siempre nos tiene ahí con el corazón en un puño, eso de ir descalza. Ah, sí, sí, sí. Digo, a ver si un día. Eso de ir descalza nosotros no Claro, sufrimos por ella, ¿eh? claro. Que no le dé un calambrazo ahí a algún cable, pero Sí, sí, sí. Y quitando eso, es una bajista, vamos, tremenda. de categoría mundial, pero vamos, Sí, hay poquitas bajistas, no solamente por técnicamente, sino el conjunto completo, ¿no? Es decir, como artista global.
Hay pocas bajistas bueno, que se le parezcan casi ninguna, ¿no? Porque tiene su identidad propia y eso está muy bien. Sí, Akane, como siempre, muy compacta, muy potente, muy ágil en los crashes, muy afinada, la pegada muy clara, mantenía el pulso en las corcheas dobles con el bombo en cada compás, los fills síncopados de caja muy bien, el ton señalando los cambios de sección, fenomenal. madre mía. Lo de Akane ya es que el doble bombo en los estribillos sobre todo Mm. es alucinante lo de esta chica. Por eso digo muchas veces que cuando la canción no es muy tranquilita, pues yo creo que se aburre. Si es que, Ella necesita acción. claro, claro, necesita caña Sí, sí. para darle al doble bombo. Mm. Me gustan mucho los planos cortos que te hacen durante todo el vídeo porque primero te da esa proximidad a los músicos y ves perfectamente lo que están tocando. Tú ves este plano, por ejemplo, y sabes exactamente lo que están haciendo. Me gusta mucho también cuando los vídeos musicales te ponen los amplificadores que llevan, ¿sabes? Siempre Sí, la gente es decir, porque la gente cuando ve a estos grupos va a ver una generación de músicos emergentes que quieren parecerse a sus ídolos, ¿no? que quiere comprarse Ve pues, a la guitarra o el bajo, bajo, tal, y quieren sonar como ellos. los amplis, claro. Efectivamente, lo veo muy bien. Bueno, amigos, pues Bandmate, en pocas palabras, ¿no? Un sonido muy característico. Toque lo que toquen, siempre suenan a ellas porque tienen ya un estilo propio. Más allá, porque ya incluso la estética, ya casi ni le presto atención porque, claro, No, porque estamos tan acostumbrados ya al principio le llama la a verlas. atención, ¿no? Claro, el Claro. verlas de sirvientas y tal, pero que ya es incluso lo de menos, ¿no? Es magnífico este tema Dice. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos maneras de apoyarnos. Por un lado, ya sabéis, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 reacciones extras. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Y bueno, pues dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10, ¿vale? Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y luego, si salta una publicidad, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a indicar reacciones nuestras por si queréis seguir viendo vídeos. Y luego, en el logotipo del canal, si pulsas, te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos que nos dejéis vuestras impresiones y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.